Buenos días, a 16 de diciembre de 2024. Hoy tengo que visitar varias fincas de superintensivo entre Córdoba y Sevilla y os voy a enseñar a cada una lo que hay que hacerle y después cómo se van quedando. Mira, estos son jovencitos. ¿Cuántos años tienen estos? 5 añitos, están en el Genil Cabra, esto está en término de Santa Ella. Se le hace solo poda manual, nunca se le ha hecho poda mecánica. Y veis el aspecto, y aquí, para que cuando venga el podador, que está ahora con una aceituna, le echo aquí al dueño unos poquitos. Y mirad el ramón que echan, me echan muy poquito. O sea, hay que quitarle muy poco ramón porque están bastante seguidos de poda a mano. ¿Y cómo se quedan? Estos están hechos. Vale, estos son jovencitos. Ahora vamos a entrar a otra cosita un poco más complicada. Esta es la selva del Amazonas, pero que también tienen 5 años. Aquí en el Genil Cabra, están a un par de kilómetros de los de antes. ¿Qué pasa? Que aquí la tierra, esto es jamón, aquello es campiña, pero esto es vega. O sea, esto es, digamos, como de un arroyo vega. Y mirad, aquí ni siquiera ha entrado la máquina, había poca, y el dueño ha optado por no meter la máquina, por no hacer destrozos. Pero mirad en 5 años cómo se han puesto. Esto es inviable. Tienen muy buena tierra, aquí el clima es muy bueno, pues mirad qué tronco. ¿Lo veis los troncos? ¿Cómo se ponen? Y aquí, pues mirad, vamos a ver, encima, vamos a ver, esta es la cara más norteada. Por este lado se espigan, mirad qué palaco, qué eucalipto. Por este lado se espigan, que eso ya para la máquina, eso es inviable. Y por este lado, que es el lado que le da el sol de la tarde, se meten para el medio de la calle. O sea, por el lado norte se espigan. Tenemos ahí unos cipreses. Por este lado se meten para el medio de la calle. O sea, es problemática. Y aquí hemos hecho unos pocos, para cuando venga el talado, lo que hay que hacer, mirad, que lo que yo he hecho es decir, lo más escandaloso, que quitarlo. El muchacho, ya estos están podados del año pasado a mano. Estos cortes son del año pasado, que se lo orienté al muchacho, al podador, cómo hacerlo. Pero claro, esto en un año no se arregla. Y mirad, ahora otra segunda vuelta, ya se van quedando mejor, quitando sobre todo lo más escandaloso por medio de la calle, lo más escandaloso para arriba y poco más. Y mirad, había algo de aceituna que no se ha cogido y estaba en las ramas más iluminadas, porque abajo que no da la luz. ¿Veis? Aquí es donde había aceituna. Pero veis cómo se van quedando. ¿Veis? Aquí, esto tiene aquí ahora mismo masa foliar para pasar de 10.000 kilos por hectárea, más que de sobra. Bueno, pues estas son las vicisitudes. Vamos a seguir cambiando. Ahora estamos en Marchena, Sevilla. Esta finca con riego de apoyo tiene unos 1.500 metros cúbicos por hectárea. Y en febrero, hacen 3 años. O sea, son de febrero de 2022. Solo se le ha realzado este año unas poquitas bajeras, no se le ha hecho nada más. Así que hoy es la primera intervención de poda. Estoy aquí con el dueño, que ya hablamos este verano y hoy hemos venido. Mira, por ejemplo, en 2 años y pico cómo se han puesto los bichos. Pues le estamos quitando lo que va para afuera, lo que va para abajo y quitando densidad. Este ahí en medio, hay que quitar algo más. Búscale la guía de en medio, ¿ves? Quita. Esta que está aquí, mira, la puedes sacar esta entera, porque esto va, y te queda aquí con la, y te queda esta, y te sirve esta rama como de vida. Sácala ahí entera. Que esto por vídeo es muy difícil explicar, esto tiene que ser en directo. ¿Veis? Como ya ha cambiado, saca ternito. Vamos, si quieres, por el otro lado. Voy a pararlo. Ahora estamos ya por la otra cara. Empezamos siempre por la cara más norteada y acabamos por la cara más soleada, la del suroeste. Esa que está aquí, ahora mismo de la parte. Si hay dudas, detrás hay forraje. Sí, ahí hay forraje. Sácala entera, mira, ¿ves este forrajillo fino? A ver, espérate. No, está el palo muy pelado, ¿lo ves que está muy pelado? Pues castígale, quítale estas dos. Esas dos. No, al revés, mira. Estas dos que estoy tocando. Para que la guía vista le quita esta y esta. Ahí. Ahora, es que si hubiéramos quitado esta entera, esto lo suella la máquina todo, porque no tiene ramón. Por eso tenemos que dejar que esto cubra de alguna manera y cuando ya cubra quitamos esto, si no, no la suella. ¿Ves? Pues esto ahora ya esto va a abrir para acá y eso cubre. Esta le queda una poda. Y ahí hay tupío, pues intenta por aquí, que hay tupío algo. A ver. Pues mira, al final me la sigue pidiendo, me la pide echarla entera, casi. La baja, sí, porque eso está muy tupido. Tienes aquí esta, quítala entera.
Veis, ahora es lo que quita, veréis como quita pero no se nota, que es al final el sentido de la poda. Ahí, eliminar densidad. Tienes que adaptarte a la máquina, pero también quitar espesura. Si dejas espesura empiezan las defoliaciones y los bajos rendimientos. ¿Cómo se queda? Este está terminado, por ejemplo, este por este lado nada más. Mira. Pues este es el trabajo. Ahora pongo de otra finca. Y para acabar, esto está en términos de Écija, al lado de El Villar, que es Fuente Palmera. Vamos, ahí donde ha pasado el tractor, donde está mi coche, es el límite de provincia, como quien dice. Estos son, este súper intensivo, yo creo que es el primero que llevo, con este o el de Santalla, no me acuerdo cuál de los dos plantos antes. Tiene ya ahora 8 años, del 17 me parece que me ha dicho el muchacho. Y podas mecánicas se le han hecho pocas, se le ha hecho casi todo manual. Lo que pasa, que ahora le estoy regañando, estoy yo aquí con el dueño, que ha hecho mucho con tijeritas y se ha ido bastante a lo fino, y lo gordo lo ha dejado un poquito atrás. Este año se han portado muy bien, han tenido en bruto de rendimiento un 13, un 14, que no es mucho, pero claro, da 23.000 kilos por hectárea, un disparate. Un disparate, vamos, y los veis y dice, ¿de dónde narices ha salido tanta aceituna? Porque es que fijaros a ver si lo veis. Mirad, cualquier sitio que yo enfoque, había rabillo, o sea, ahí, vamos a ver, ahí. Que sí, que estos olivos no tienen machos, no tienen varetones, todo es productivo. Porque con la poda manual selecciona y todo es productivo. Pues por eso esos disparates. Hombre, el año pasado, que aquí hubo restricciones, igual que lo de Santa Ella, porque esto también es Genil Cabra, tuvieron 11.000 kilos por hectárea, que para esta finca es media baja. Y claro, este año han dicho que estoy yo, pero mirad que muy mal no están. Pues vemos que mucha altura, mirad, no tienen mucha altura, no tienen mucha anchura, son muchos años de tijera, pues la dimensión para la máquina, pues más o menos la tiene. Y no hay nada roto, esa que está cortada, que estamos cortando este hilo, mirad, roto por la máquina, ¿veis? Me voy a cambiar de hilo para que veáis que no hay nada. Mira, aquí no estamos cortando, ¿veis? Que roto con la máquina, no hay nada. ¿Veis? No rompe la máquina nada, no hay chupones, no hay barretones. Pues este es el resultado. Y ahora estoy aquí con el dueño, que todos los años me dice, echa un ratillo. Y echamos un ratillo. Y todos los años le regaño un poquillo, pero bueno, que muy mal no va. Voy a cruzar. Aquí este hilo está tocado por este lado. Y vamos ahí. A ver, por ejemplo, este es un ballet, si tú lo estás viendo igual que yo. Mira, pero luego esta... Ahí hay dudas. Esta le quitaría aquí. Exactamente, así es como más leña quita. Ahí está. Ese por ahí y ya se ha quedado fresquito. Ya está, ese está un poquillo harto, pero ese huerca para allá. Como ahora está separadito huerca. Todas esas alturas, si están muy juntas, tiran para arriba, pero cuando tiene espacio ya huercan. Ya, pues este está terminado. Otro. Para acá no rompe nada, de bajera más o menos está bien. Ahí, a ver, acá de allí. Ese. Bájate para abajo, bájate. Ahí, eso se lo come. Ahí. La rama que se saque tiene que parecer como la cuerna de un venado, con su roseta. Ahí está. Y acá es por allí, por aquel lado, le pegaremos también el golpetazo. Espérate que se quite, que se vea. Ahora. Acá es por allí, aquella altura también la dejo. Pues ya está. Otro. Buen ejemplo ahí. Está bien, ¿no? Es ahí. Ahí. Si es que está afinada igual que cualquier olivo, esta de sacar leña. Y ese harto no te ha roto nada, yo creo que aguanta. Si no lo ha quitado donde está el tenedor, lo quitaba en medio. O aquí, o lo deja. Como tú quieras. Ahí en el medio. Más leña para la picadura. Otro. Aquí para acá no tiene nada. Este que está aquí muy salido para afuera. Este. Ahí está. Ese por ahí. Exactamente. Donde hace el tenedor para abajo, por la base del tenedor. Ahí. Ahí se queda clarito. Este arriba. Ahí tiene la tronchadilla. Y ese de aquí. Este de aquí, el machillo ese de ahí. La troncha ese, y donde se queda el muñón ahí, es ahí. Al lado de la troncha que hay un muñón, ahí, el muñón ese.
Ahí está. Ahí está. Bien. Ah, queda bien. Que esta al final es que se tiene que quedar como una capita y que no destaque. No quiere decir que esté el olivo como un boa esponja, que sea un rectángulo, sino que por arriba no haya leña gruesa, para afuera no haya leña gruesa y para abajo tampoco, que esto no tiene que ser, como oigo yo a alguna gente, o sea, que tiene que ser un colchón flex el olivo. Que haya flexibilidad en los bordes de las dimensiones de la máquina, que haya flexibilidad y por supuesto por dentro mucha luz y poca leña. Si es que esto es un olivo, esto no es un sistema de la luna. Allí en medio, donde haya un tenedor, como digo yo a mis niños, el de en medio allí y yo allí, aquí, si es que, ese exactamente. Ese fuera, si es que esto es igual que cualquier otro olivo. Y ahí, yo me venía, a ver, gente para acá, yo me venía aquí. Ahí lo pasa, o aquí. Quita la moña esta entera, quítala aquí entera. Ahí está. Cuando cruje así es que está el corte bien hecho. Ahí. Y se queda el olivo igual de grande. La pega un cebollazo ahí y se queda igual de grande. Aquí hay espesura, ¿ves? Aquí hay capas. Aquí está roto. Quita esta también. Esta es la segunda capa. Pero no. A ver. Bueno, venga, yo decía ahí, pero bueno, ahí también. Ya, igual, más fresquito se queda. Bueno, hay ramoncillo también, hay ramos. Bueno. Que estos olivos se tocan todos los años, mira las producciones que tiene, que esto no es... se le ha quitado mucho. En los del vídeo que puse el otro día, otra finca lleva mucho, 2 filas que se le han quedado muchachos, 2 años sin tocar, han echado menos aceituna que están podadas. Aquí se trata de quitar lo innecesario. Le veis el espárrago en medio, ¿no? ¿Lo veis? ¿Veis cómo va al bulto? Ahí está. Y esto es que es intuitivo. Ya está, un golpe, como nos gusta a nosotros podar, un golpe y a otro olivo. La de la izquierda me está diciendo entera, pero bueno, mucha tela va a ser, ¿no? Mucha tela o no. Mucha tela o no. ¿Entera? Te va a quedar un boquete muy grande, ¿no? El arbequino, mira, este boquete que está aquí, mira, aquí, mira, se cortó esta el año pasado. Un año después todavía no lo ha cubierto el boquete. O el año sí, porque el corte no está negro. En el arbequino, cuidado con los boquetes gordos que no los cubre. Quítale si no, la horquilla. Ahí. Ya que ya, a esa está regular, pero bueno, esa déjala ya. Y ahora aquí, todo esto de aquí, claro, aquí hay espesura, pero tú ten en cuenta que esta va a salir la siguiente poda. Así que por ahí, quita lo que seas tú que no va a servir. Pero lo que luego te sirva para cerrar para allá, pues yo lo menos quitaba, ¿ves estas dos? Esa quitaba yo de ahí. Esa finucha y... Porque la idea es que tú tengas materias para cuando quitas esta. Porque si quitas esta y luego ahí no tienes material, entonces cuando se te queda ahí un pasillo como un demonio. Otro, ese también, ¿la veis? Aquí, así es que se ve. Bueno, pues vamos a seguir, que esto gasta mucha batería, este móvil. Venga, hasta luego.